Ok, chicos, lo que hoy quisiera compartir con ustedes, ¿cierto? Y conversar un poco es de la protección radiológica en área de pabellón, que es un tema bien particular y sensible desde el punto de vista de radiología intervencional. Eh, ¿Por qué sensible? Por cosas como esta. Por ejemplo, hablemos un poquito de radioprotección. Un paciente, por ejemplo, cualquiera, se va a realizar una coronariografía, que es lo que vamos a empezar a ver desde el día del lunes, con un tiempo de fluoroscopía de 1,5 minutos. Otro paciente se realiza una angiografía cerebral con un tiempo de fluoroscopía de 1,5 minutos. Ambos tienen tiempos de fluoroscopía iguales. Pregunta para ustedes. ¿Qué paciente recibió más dosis de radiación? El de la angiocoronografía. ¿De la angiografía coronaria? Sí. Yo también Ok. pienso que es de la angiografía, profe. A ver, Ignacio y María José, ¿tienen la sensación de que es la coronariografía o tienen alguna justificación objetiva de por qué es la coronariografía? Sí, yo me acuerdo que usted dijo que la fluoroscopía ocupaba menos radiación que todas las técnicas. Vale. Y en el caso de que la angiografía cerebral de ese paciente y la coronariografía del otro paciente duren la misma cantidad de tiempo, o sea, ambos tuvieron 1,5 minutos de fluoroscopía. Por lo tanto, en ese sentido estarían iguales, ¿no? Bajo esa justificación. Sí, puede ser, profe. ¿Mm? Ignacio, ¿usted tiene otra idea de repente? ¿O alguien por ahí? Es La, que, perdón, dale, no. adelante. En la coronografía no ocuparíamos una matriz más pequeña y con eso tendería a aumentar la dosis. Ah, interesante. Pucha, justamente en este ejemplo, la matriz utilizada o el campo de división a utilizar son similares. Yo diría, bueno, sí, yo creo que tienen tu argumento es bien bueno porque la coronariografía ocupa una matriz de elementos detectores o un campo de división habitual de 22 centímetros, mientras que la angiografía cerebral varía entre 27 a 32. Bajo esa justificación, a menor FOB, mayor dosis. ¿Cierto, Javier? Sí, a eso yo. Vale, puede ser una buena justificación, o sea, no importa que hayamos ocupado la misma fluoroscopía, según lo que dice Javier, estamos ocupando un menor FOB en uno, lo que podría indicar que para la coronariografía quizás irradiamos más. ¿Ya? Podría ser. Ignacio, ¿quiere decir algo más? Iba a decir que como el corazón está en constante movimiento, nosotros igual necesitamos imágenes más dinámicas a comparación de una fluoroscopía cerebral. Ya requerimos Se me imágenes más ocurre eso. dinámicas. Yo le cuento que, Quizás que quizás con un poco más de fotograma. ambas fluoroscopías, en el mismo equipo que estamos utilizando, que podría ser un centro que tiene un solo equipo, eh, trabajan a 15 cuadros por segundo, tanto para angiografía cerebral como para coronariografía. Profe, podría ¿Sí? ser una opción el tema de que a un paciente tengamos que eh, darle más contraste que al otro. Más mayor de contraste que otro. ¿Eh? ¿Sí? Podría ser eventualmente si estuviésemos trabajando con vasos grandes. Los vasos coronarios y las arterias coronarias se inyectan cantidades similares de medio de contraste. Eventualmente si estuviésemos comparando quizás una geografía aórtica, la cantidad de medio de contraste es mucho mayor. Eso implica que en algún momento en el tiempo va a aumentar la densidad radiológica del paciente en el área irradiada. Y si aumenta la densidad radiológica del paciente, como el equipo tiene control automático de exposición, en algún momento eventualmente podría subir la dosis de radiación. En eso podría afectar lo que usted dice, pero en este caso son vasos pequeños, relativamente pequeños, de 3 a 4 milímetros, así que en este caso la cantidad de medio de contraste de repente no justificaría tanto. Profe, a mí se me ocurre que podría ser también el tamaño del tórax, ¿Mm? la contextura del paciente. Ah, ya, ok, Debe o tomar en sea, consideración eso. ya quizás el tórax de un paciente podría ser más grande, no sé, o la cabeza podría ser más pequeña. Pero me refiero a que, por ejemplo, el tórax de ciertos pacientes puede tener más grasa, por ejemplo. Y ahí Ya, nosotros necesitamos más cabeza. ok, ok, Solange, ¿me dice algo por ahí?
No, parece que no. En definitiva, si yo les digo, o sea, ¿a qué conclusión quiero llegar, chicos? Si yo les digo que ambos procedimientos duran el mismo tiempo de fluoroscopía, ¿es una información suficiente para determinar quién se irradia más? No, profe. No. Realmente profe. es muy poco determinante el parámetro tiempo de fluoroscopía. Y el primer mensaje que les voy a dar, el tiempo de fluoroscopía no es una magnitud osimétrica. Por ahí podríamos haber partido. ¿Sí? ¿Y Claro, por qué les porque depende de los parámetros de adquisición igual. depende de una serie de cosas que vamos a revisar hoy día? De verdad. ¿Y por qué les cuento hoy día? Porque ese es el primer mito que vamos a desmitificar. En muchos equipos de trabajo, de repente antiguos, se traslada el mito de que el tiempo de fluoroscopía es una magnitud osimétrica y a todos les importa cuánto tiempo de fluoroscopía dura el procedimiento. El tiempo de fluoroscopía habla de cuánto tiempo estuviste apretando el pedal de fluoroscopía. Lo único que habla. Nada más. La fluoroscopía depende del tipo de paciente, del tipo de fluoroscopía que utilizaste, baja, media, alta, depende de, bueno, y eso a su vez depende de cómo se comporta, ¿cierto? Las curvas de control automático de exposición, que la revisamos algunas clases de atrás, depende del campo de visión, como habla Javier, depende del área irradiada, si es más o es menos, depende del tipo de paciente, si es más grande, más pequeño, si es un bebé, si es un adulto, depende de... Y fíjense, la fluoroscopía solo habla de fluoroscopía, no habla ni de cine, ni habla ni de sustracción digital, tampoco habla de CONVINCE-T, habla de solo tiempo de fluoroscopía. Y todos los equipos, al finalizar el programa, te dice cuánto es el tiempo de fluoroscopía, nada más. Aparte de otros parámetros de Kerma y de PDA que los vamos a revisar. Por lo tanto, la fluoroscopía habla de fluoroscopía, ¿sí? De la técnica que irradia menos en toda la gama de protocolos de imagen que tú puedes ofrecer, ¿sí? Es un parámetro simplemente de duración. Por lo tanto, la fluoroscopía depende de varias cosas. Hablar de tiempos de fluoroscopía no es hablar de dosimetría. En ese sentido, ¿qué paciente tiene más riesgo radiológico? No lo sabemos. El único dato que le entregué a ustedes es que ambos duraron 1.5 minutos. No sabemos cuánto fue el Kerma, cuánto fue el PDA, cuántas sustracciones digitales hicimos, cuántas adquisiciones tipo CONVINCE-T hicimos. Y, por supuesto, ¿en qué situación existe más riesgo radiológico? No lo sabemos tampoco, porque la información entregada es muy vaga. ¿Me explico? Sí, profe. Súper. Está bien. Sigamos. Vamos desmitificando. Otro caso y empezamos. Al finalizar un procedimiento de endoprótesis de aorta abdominal, la dosis total que me entrega el equipo fue, al paciente, ¿cierto? Fue de 4.000 miligray. Esa es la dosis total que dice el equipo. Pregunto para ustedes. ¿Existe riesgo radiológico para el paciente y para el personal ocupacionalmente expuesto? No, no se sabe tampoco. No se sabe. ¿Por qué no se sabe, Ignacio? Porque no se sabe de qué tan alejados o cerca estuvieron el Profe, personal. Ya, Daniela. ¿hasta qué, o sea, hay una dosis que uno diga ya, después de ese umbral de dosis, puede generar un efecto adverso? Es buena la pregunta, Daniela, y la respuesta, ojalá que se lo tatuaran en su cuerpo al lado de su corazón. La dosis para generar un efecto determinístico, hay un número medio mágico, ¿cierto? Que no es primera vez que ustedes lo han escuchado. 2.000 miligray o 2 gray. ¿Le suena, Daniela? 2000, profe, que se me fue la señal. 2.000 miligray o 2 gray, que es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿sí habría una posibilidad de generar algún efecto adverso? Ok, habría una posibilidad. Vamos a combinar un poco la respuesta de Daniela y la respuesta de Ignacio. Hay posibilidad, por alguna razón, que no sabemos todavía por qué, porque el único dato que le estoy entregando a ustedes es que fueron 4.000 miligray. Por alguna razón alcanzamos 4.000 miligray. No sabemos en qué región
se encontró la mayoría del tiempo el arco, o sea, el tubo de rayos X. Por lo tanto, no sabemos qué zona del cuerpo concentró los 4.000 miligray. Quizás fueron 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000. En ese sentido, hubieron 4 zonas que recibieron, 4 zonas de la piel, que finalmente es el órgano que de alguna forma recibe el 100% de la dosis, luego se va disminuyendo, ¿cierto?, porcentualmente. No sabemos qué zona en cuestión recibió la totalidad. Pensando que fuera solamente una zona, ese dato que está ahí sí nos alarma. Nos alarma que por alguna razón sobrepasamos el umbral de dosis, sobrepasamos el umbral para generar un efecto determinista en la piel. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con esos 4.000 miligray? Tendríamos que tratar de responder lo que dice Ignacio. ¿Cómo se dio? ¿Cuánta fluoroscopía fue? ¿Cuántos cines fue? ¿Mantuvimos una sola posición? ¿Fue irradiación a campo abierto? ¿Fue irradiación colimada? ¿Fue irradiación con un pequeño campo de división? No lo sé. Por tanto, si bien este valor, que muchas veces es el valor final que nos entrega el equipo, nos indica una alerta, ¿cierto? Siempre que sobrepasemos los 2.000 miligray, siempre debe generarse una alerta. Pero luego viene la retroinvestigación, que tenemos que saber cómo fue entregada esa dosis, qué parámetros, qué proyecciones. Por lo tanto, tampoco saber la dosis total es un parámetro definitivo, sino que la dosimetría en radiología intervencional también depende de varios factores. Por lo tanto, ¿existe riesgo radiológico para el paciente y para el personal? Posiblemente sí, porque ese es un valor muy alto. Y si ese valor fue entregado al paciente, de alguna forma, toda esa dosis de radiación, que se calcula de un punto mágico que luego los van a conocer, se dispersa hacia nosotros. Por lo tanto, sí hay un riesgo radiológico. ¿Sí? ¿Qué medidas recomendaría para disminuir la dosis de radiación? Hay una serie de medidas que las vamos a descubrir en esta clase. Y finalmente, esta es la pregunta en cuestión. Suponiendo que siempre la posición del paciente... ¿Alguna pregunta por ahí? No parece que no. Suponiendo que la posición del paciente, perdón, la posición del arco, nunca varió. Siempre la irradiación fue de abajo hacia arriba, en posición antero-posterior. ¿Cuál fue la dosis en superficie de entrada del paciente? El equipo me dice, fíjense, a ver, ¿a quién estoy viendo por acá? Gabriel, ¿se encuentra por ahí? Sí, profe. Súper. Gabriel, el equipo me dice, al finalizar el procedimiento, 4.000 miligray. Y el médico que lleva trabajando algunos años en esto, lo único que sabe, algunos médicos, es que 2.000 miligray es el número mágico. Y te pregunta al día de mañana, Gabriel, ¿cuál fue la dosis total? Y tú le dices, doctor, 4.000 miligray. Entonces, pregunta para Gabriel. ¿Cuál fue la dosis? Le va a preguntar el doctor. ¿Cuál fue la dosis que le llegó a la piel al paciente? ¿Qué le respondería Gabriel? No sé, profe. Se esconde Gabriel. Saldría corriendo. No. Probablemente es una respuesta no tan fácil de responder. Estoy de acuerdo con Gabriel. Porque hasta ahora faltan algunos datos. Es como la PSU cuando decía una por sí sola, dos por sí sola, se requiere mayor información. Si yo les preguntara esto en la prueba con pocos datos, la respuesta que tendría que dar sería la respuesta de Gabriel. ¿La información? Se requiere mayor información. Quizás la información que se requiere tú la conoces porque estuviste dentro del pabellón, pero si solamente te entregaron un valor como 4.000 miligray, faltaría un poco de información. ¿Vale? Vale. Concordemos en eso. Vamos a descubrir por qué. Ahora, descubramos un poco de la radioprotección en radiología intervencional. Habitualmente cuando ustedes posicionan a un paciente en radiología osteopulmonar, posicionan a su paciente, ¿cierto? Le dicen que no se mueva, que tome aire, ¿cierto? Y valientemente le dan la última instrucción desde un biombo plumado. Por lo tanto, el riesgo radiológico
en un procedimiento de radiología osteopulmonar es bastante bajo y es controlado. Tienen un biombo, ¿cierto?, que evita que cualquier haz de radiación dispersa o disminuye demasiado, ¿cierto?, la probabilidad de que ustedes irradien. Hay lugares donde ustedes pueden gatillar, ¿cierto?, la exposición. Por lo tanto, la seguridad está un poco más controlada. Nosotros, a diferencia, ¿cierto?, de la radiología osteopulmonar, estamos dentro del pabellón donde se irradia a un paciente por algún motivo en particular. En este caso, por ejemplo, hay un pabellón que está funcionando con un equipo biplano, plano A y plano B. El médico intervencional se encuentra al lado de la fuente de radiación, la cual está cubierta, por ejemplo, con un faldón plomado, una ventana plomada. El médico intervencional tiene lentes plomados. De alguna forma, no podemos arrancar de la radiación dispersa, porque nuestro objetivo de trabajo es justamente el paciente. Y para eso utilizamos fluoroscopía, para eso utilizamos sin adquisición. Hay algunos procedimientos o algunos protocolos de imágenes que tú los puedes gatillar desde lejos. Sustracciones digitales, con BCT, manteniendo los parámetros geométricos, conectando inyector automática a un catéter, haciendo que gatillar la fluoroscopía o el cine junto con la inyección de medio de contraste, de tal forma que nos podemos alejar durante algunos segundos. Pero cuando utilizamos fluoroscopía, generalmente tenemos que estar al lado del paciente, porque estamos trabajando sobre el paciente. Eventualmente los personajes más expuestos van a ser los médicos intervencionales. Por ejemplo, en este caso hay un enfermero y un anestesista que se pueden estar un poco más lejos. De hecho, hay una línea, ¿cierto?, que limita un poco y que te invita a estar un poco más lejos, que en este caso están controlando signos vitales, así que pueden estar un poco más lejos. Sin embargo, hay personajes dentro del pabellón que no se pueden alejar mucho. Mis controles en este caso están acá. Yo debería estar ahí, pero estaba sacando una foto para ustedes. Así que me ausenté por algunos segunditos. En fin, hay personajes que no pueden arrancar mucho, por lo tanto, la ley que te dice que debes estar lo más alejado posible, que se corresponde con la ley inversa de los cuadrados, en este caso parece que no tiene tanta validez. O se aplica, ¿cierto?, con ciertas variables. La radiación dispersa siempre está presente, por lo tanto, de alguna forma tenemos que tener elementos de protección adicionales que van a evitar que la mayor cantidad de radiación dispersa afecte al médico intervencional, afecte al tecnólogo médico, que en este caso está al lado del tubo. Hay un biombo plomado que lo protege, y estamos controlando una imagen de ecocardiografía durante un procedimiento de radiología intervencional, en este caso de cardiología intervencional. Por tanto, a veces la distancia no siempre se puede aplicar. ¿Gabriel? No, acá Ignacio. Ignacio, perdón. Me llama mucho la atención que no ocupen quizás protector tiroideo. Si lo están ocupando. Sí, es que Ahí apenas sé, está. entonces. Ahí Ah, está. ya, El protector tiroideo es obligatorio. ya, por eso. De hecho, el estándar para lo mínimo que tú puedes utilizar dentro de un pabellón de radiología intervencional es un delantal plomado de cobertura completa, no solamente cobertura frontal, protectores tiroideos, y aquellos personajes que van a estar muy cerca del tubo, también se les invita a utilizar gafas plomadas. Y estudios recientes que, si bien no está tan determinado, hay cierta asociación, quizás no tan fuerte, de algunos médicos intervencionales a lo largo del mundo que curiosamente desarrollaron algunos tumores cerebrales en el hemisferio izquierdo. Justamente el hemisferio cerebral que está más cerca de la fuente de radiación dispersa. Por lo tanto, hay hoy día máscaras, así como las máscaras faciales anti-COVID, que andan circulando por todos lados, hay máscaras faciales iguales, plomadas, o con cierto porcentaje de plomo. Hay gafas plomadas, hay gorros plomados. La industria de protección, créanme que es demasiado diversa. Hay incluso protecciones bajo la rodilla, hay médicos intervencionales que llevan tantos años trabajando que tienen pérdida de vello solamente en una pierna, la izquierda más que la derecha. En fin, hay una serie de protecciones que se pueden agregar. En general uno protege los órganos más sensibles, glándulas, ¿cierto?, que están en constante división, órganos hemocristalinos, gónadas, quizás las extremidades, ¿cierto?
extremidades inferiores y superiores, que tienen tejidos más diferenciados, tendemos a protegerlos menos. Pero de todas formas, están siempre los personajes que no tienen que estar cerca del paciente, están lo más alejados posible. Ahora, respecto a la dosis de radiación, no sería capaz de decirle, esta es la dosis de radiación de una coronariografía. Llevo años trabajando. Yo les puedo decir, sí, la dosis de radiación de una coronariografía varía hoy en día entre 200 a 400 miligray por examen. Sin embargo, no les podría dar un valor exacto, porque la dosis de radiación en un paciente depende del campo de visión utilizado, depende del receptor de imagen utilizado, depende del tipo de paciente, depende de la angulación utilizada, depende de cuántas veces utilizaste la fluoroscopía, depende del tipo de fluoroscopía que utilizas, depende de cuánto cine utilizas, depende si utilizaste sustracción digital, quizás no lo utilizaste, depende de cuántas secuencias de COMBI-CT utilizaste. En fin, la dosis de radiación es función de muchos parámetros y cada paciente, si bien hay protocolos que vamos a empezar a conocer a partir de la próxima clase, protocolos de coronariografía que uno intenta replicar, ¿cierto? Pero no hay ningún paciente que tenga la misma dosis que otro paciente. Eso se les aseguro. Y quien les diga lo contrario, le va a estar mintiendo. No hay una dosis específica para cada examen. Lo que hay es un concepto que se denomina dosis referencial de dosis, o sea, dosis referencial, que es un parámetro o una invitación a que todos los procedimientos tengan una dosis inferior a esa. Y hay estudios estadísticos, ¿cierto?, que lo apoyan, que básicamente es el percentil 75 de un examen en particular, que se estudia en una población en particular. Por lo tanto, si la dosis referencial para una coronariografía es de 300 miligray, aquel centro que esté entregando 600 miligray a un paciente, lo invitamos a reducir o hacer todos los esfuerzos para que logre trabajar a 300 miligray. Porque hay algún centro que lo logra, que puede hacerlo. ¿Y por qué él no? ¿Se dan cuenta? Son invitaciones, recomendaciones. Más la dosis de radiación, como les digo, es función de muchos parámetros. Incluso la misma anatomía del paciente hace que a veces nosotros nos compliquemos y la fluoroscopía sea más de la adecuada, porque hay variantes anatómicas, hay variaciones que son propias del paciente, variaciones adquiridas, en fin. Pero, en definitiva, los procedimientos diagnósticos siempre irradian menos que los procedimientos terapéuticos. En este caso, este es un angiograma coronario, mientras que esta es una intervención en arterias coronarias. Ahora, si nosotros empezamos a comparar un poco la forma en que se protegían las personas antes y después, sin duda que la protección uno puede encontrar literatura donde hay esfuerzos sobreexagerados a veces para tomar algún examen radiológico. No recuerdo este contexto, pero creo que no recuerdo si ese es un contexto intervencional o quizás es una radiografía, o quizás estaban descubriendo un poco los efectos nocivos de la radiación. Sin embargo, en este caso, hay una serie de personas, ¿cierto?, tomando una radiografía y ninguno está protegido. Acá alguien está intentando mirar con técnica de fluoroscopía, técnica bastante antigua, ¿cierto?, sin ningún aditamento pareciera. En fin, este doctor Castellanos, en 1934, que invitaba, ¿cierto?, a realizar angiogramas aórticos para el diagnóstico de ductus arterioso. Lo que ustedes ven acá es una persistencia de una estructura que es fetal, que se llama ductus arterioso. Cuando persiste se le llama ductus arterioso persistente, DAP. Y ustedes van a ver, ¿cierto?, que estos personajes ya en el año 1934 hacían angiogramas aórticos y diagnosticaban un ductus arterioso. Nosotros hoy en día, esta imagen es del 2017, por eso siempre la dejo tal cual como está. Hemos mejorado un poco la calidad de imagen y nos cambiamos, ¿cierto?,
de un intensificador de imagen a un receptor de panel plano. Tenemos solamente hoy en día, en el centro que trabajamos, solamente receptores de panel plano, pero me gusta mantener la fecha porque esa fue el último angiograma que hicimos con un detector tipo intensificador de imagen. En fin, varios años después, seguimos diagnosticando ducto arterioso persistente. Sin embargo, las medidas de protección que nosotros tenemos hoy en día son superiores a las que, de alguna forma, utilizaban en la antigüedad. Por lo tanto, hemos ido descubriendo los efectos nocivos que tienen esta radiación ionizante y además conocemos nuevas formas para protegernos. ¿Cierto? Distintos escenarios, ¿cierto? Distintas salas que trabajamos. Ahí estoy yo, por si no me reconocen. Factor en común, radiación ionizante. Acá tenemos angiografías cerebrales, acá tenemos una angiografía coronaria, acá tenemos un pabellón listo para ser utilizado, acá tenemos un pabellón de cardiología pediátrica intervencional, pero todos utilizan radiación ionizante o indirectamente ionizante, como deberíamos llamarla. Si bien ustedes conocen muy bien los efectos de la radiación ionizante y la interacción de la radiación ionizante con el paciente, insistir en eso de repente sería imprudente, porque ustedes lo conocen muy bien y lo manejan muy bien, ¿cierto? Y lo vieron muy bien en radiodiagnóstico. ¿Qué es lo que les puedo contar yo mientras y qué cosas son distintas? La primera cosa que es distinta es que nuestro tubo de rayos X se encuentra abajo. La mayor cantidad de dispersión que ocurre es hacia atrás, o sea, hacia el tubo de rayos X. Por lo tanto, la retrodispersión sería un enemigo que nos va a acompañar siempre. Por lo tanto, como se sabe que la retrodispersión es un enemigo constante, ¿qué es lo que hace uno en todo pabellón de angiografía? Coloca un faldón plomado. Y la retrodispersión la disminuimos casi en su totalidad. Sin embargo, la dispersión sigue existiendo, ¿cierto? En distintas direcciones. Por lo tanto, colocamos ventanas plomadas que van a bloquear en esa dirección. Sin embargo, en la dirección hacia los pies, dirección hacia la cabeza, hacia el otro lado, no hemos bloqueado nada. Por lo tanto, la dispersión es un enemigo constante. Insisto, no tenemos la oportunidad de estar fuera de la sala, estamos dentro de la sala. Por lo tanto, la conciencia que tenemos respecto a la radioprotección es un poquito mayor. En este caso, por ejemplo, tenemos un cardiólogo pediatra intervencional que está realizando una angiografía, en este caso, de una cavidad ventricular. Ya hizo anteriormente una angiografía de una arteria pulmonar. En este caso la referenciamos solamente y nos dedicamos a trabajar en otra estructura en cuestión. Y él, en este caso, tiene su faldón plomado y su ventana plomada, que de alguna forma protege la mayor cantidad de radiación dispersa. Y lo que no es curioso es que este paciente, acá hay más personas, créeme, va a haber una enfermera, un TENS, un tecnólogo. Ninguno de ellos aparece en la foto, no porque no querían aparecer, sino que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de alejarnos de alguna forma. Yo trabajo, por ejemplo, a 3 metros más o menos de la fuente de radiación y estratégicamente estoy en esa posición. La enfermera, en su estación de enfermería, también está alejada. Ahí se alcanza a ver las ruedas de un biombo plomado. El TENS va a acercarse a la fuente de radiación o a la mesa de exploración solamente cuando lo necesite. Lamentablemente, el único personaje que va a estar muy cerca de la fuente de radiación va a ser el médico intervencional, que tiene que estar trabajando activamente sobre el paciente. Nosotros haremos todos los intentos para utilizar protocolos de imagen para guiar este procedimiento guiado por fluoroscopía. Utilizaremos cine, utilizaremos sustracción digital con BCT en algunos momentos específicos, pero durante la mayor parte del procedimiento utilizaremos fluoroscopía y haremos todos los intentos para que nuestra fluoroscopía sea la menor o sea lo menos radiativa posible. Ahora,
él se está fijando en esta pantalla, acá. Está muy concentrado en lo que está pasando dentro del paciente. ¿Ustedes creen que él tiene conciencia de cuánto tiempo lleva irradiando al paciente? La verdad es que la mayoría del tiempo no la tiene. ¿Quién Profe, debería tenerla? ¿Sí? pero ahí a la izquierda igual se ven los parámetros, pu, el kerma y esas cosas y el tiempo. Eso que apareció por ahí. Es eso mismo que dibujó ahí. Oh, qué curioso. No está, le debo 5 lucas, Ignacio. Estaba preparado esto. Muy bien. Se las voy a cobrar, profe. Y quedó grabado. Quedó grabado. Eh, bueno, justamente hay un parámetro y Ignacio tiene toda la razón. Pero insisto, si es que no el 100% de los médicos está concentrado en lo que está pasando dentro del paciente. Alguien debe estar concentrado en eso. ¿Quién creen ustedes que va a estar concentrado todo el tiempo en eso? Aparte de la La calidad de imagen. enfermera, Nosotros. Una enfermera no precisamente, ¿cierto? Porque no maneja, El TM, profe. por supuesto que ustedes, y por eso estaríamos, o estamos haciendo esta clase, de lo contrario, dejamos todo, ¿cierto? Apagamos los computadores y nos vamos. Profe, ¿Ah? una consulta. Usted había mencionado un TENS ahí. ¿Sí? ¿Ese TENS es el técnico de enfermería o es el técnico en rayos? Técnico en enfermería. No hay técnico en rayos en salas de angiografía, Ya, perfecto, ok, gracias. ¿vale? Por lo tanto, él sigue mirando esto. Alguien tiene que preocuparse de eso. Todo equipo de fluoroscopía tiene parámetros de tiempo, parámetros de kerma, parámetros de producto ociaria y otros parámetros adicionales. Nosotros vamos a hacer todos los intentos para que esos parámetros, por ejemplo, en este caso está diciendo que la tasa de kerma es 0.03 miligray por segundo y ese parámetro es el menor que pudo obtener en ese paciente. Tú harás todos los esfuerzos para que ese número se mantenga lo más bajo posible, ¿sí? El tiempo que aparece acá es el tiempo, y no aparece en todos los equipos, pero en este equipo en particular sí aparece, es el tiempo necesario para alcanzar una quemadura por radiación, si es que no varío la angulación. En este caso, si yo sigo trabajando a 0.03 miligray por segundo, que es una dosis bajísima, y esa es la característica de la fluoroscopía, entregar muy poca dosis y generar una imagen, voy a demorar 930 minutos en lograr una quemadura en la piel, si es que no varío nada, que eso es mucho tiempo. Y mi esfuerzo en particular siempre es aplicar todo lo que sé para que ese número se mantenga lo más bajo posible y este número que está acá, que son los minutos, se mantengan lo más alto posible. En este caso, llevamos 29 minutos irradiando a un paciente pediátrico. 29 minutos. ¿Y cuál es la dosis que hemos acumulado? Solo 84 miligray. Estamos trabajando con fluoroscopía baja, obvio. No vamos a, con la fluoroscopía baja logro ver todo, logro ver catéteres, logro ver contraste radiológico, logro ver las guías. Y el otro día, justamente con un colega que se estaba formando en radiología intervencional, en otro hospital que estaba asesorando, él me pregunta, ¿cómo? Porque yo le dije, yo te invito, ¿cierto?, a ofrecerle al médico la peor calidad de imagen que tú tengas. Miren lo que está diciendo. Y él me mira así, ¿cómo le voy a ofrecer la peor calidad de imagen que tengo? Dije, espera, le dije, quiero que le ofrezcas la peor calidad de imagen que tengas, que sea suficiente para ver lo que el médico necesita ver. Claro, que sea diagnóstico. Justamente. ¿Y cómo yo sé lo que el médico quiere ver? Justamente estudiando los exámenes, estudiando los protocolos, y es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima clase. ¿Vale? Es por eso que la invitación es a mantener la tasa de kerma lo más bajo posible, elevar, ¿cierto?, o alargar el tiempo de fluoroscopía que te permita no generar una quemadura por radiación,
utilizar todos los parámetros y técnicas posibles que vamos a revisar, y de tal forma que tú puedas extender el tiempo de exploración sin alcanzar el peak skin dose, que es la dosis máxima en piel. ¿Sí? Bueno, y obviamente, cualquier esfuerzo que tú hagas no solamente beneficia al paciente. ¿A quién más se beneficia? A todo el A personal. todo el personal. A todo el personal. ¿Y quién es el responsable de que todo el personal desde el punto de vista de radioprotección esté seguro? El TM. TM. ¿Quién más que ustedes mismos? Por lo tanto, durante los procedimientos de fluoroscopía, todos los equipos obligatoriamente, aunque las leyes, ¿cierto? Yo creo que han habido intentos para modificar las leyes que regulan el uso de radiación ionizante en este país. No sé si están actualizadas. No, yo el último intento, ¿cierto?, que leí y estuvo dando vuelta un poco, un decreto, que no estoy seguro si fue aprobado. Yo creo que no ha sido aprobado. Si no fue aprobado, las leyes dictan de tiempos pretéritos de 1980, probablemente, donde no se sabía lo mismo que se sabe ahora. Tampoco se decidía lo mismo que se decide ahora. Por lo tanto, es muy vaga. No hay obligación, fíjense lo que les voy a decir, no hay obligación siquiera en este país de registrar la dosimetría en este tipo de procedimientos. Fuera de Chile, en continente europeo, USA, no sé, es obligatorio. Ningún paciente puede no saber su dosis de radiación. Es más, parte del consentimiento informado obliga, ¿cierto?, a contarle el riesgo radiológico. En este país, por lo menos, desde el punto de vista de radiodiagnóstico, no todos los médicos se acuerdan del riesgo radiológico cuando es un riesgo latente, porque no es obligatorio. Que no sea obligatorio no quiere decir que no es importante. Nosotros en el centro que trabajamos de acuerdo no a lo que nos invita, ¿cierto?, o lo que nos obliga este país, sino que tratamos de adecuarnos un poco hace muchos años, bastantes años diría yo, un poco a lo que se tiende a realizar en otros países. El registro dosimétrico de cada paciente al finalizar el procedimiento es obligatorio. Tienes que tener un resumen, ¿cierto?, de todas las técnicas angiográficas desde el punto de vista dosimétrico, que todos los equipos lo entregan en un resumen, y a la vez, durante el procedimiento, hay varias cosas que te vayan informando el equipo. Por ejemplo, la tasa de Kerma-aire. La tasa de Kerma-aire, que en este caso aparece con las siglas RAC, Rate, Air, Kerma, tasa de Kerma-aire, va a suceder cada vez que tu equipo esté entregando fluoroscopía, esté la fluoroscopía activa. O sea, esto es como un velocímetro, imagínense. Si estamos trabajando con una fluoroscopía que irradia más, el velocímetro estará en los valores más grandes. Si estamos trabajando con una fluoroscopía de baja calidad, tu velocímetro, entre comillas, estará apuntando a una zona más baja. Por lo tanto, la tasa de Kerma es algo así como la velocidad con que entregamos la dosis. De hecho, sí, es la velocidad con que entregamos dosis de radiación al paciente. Cuando el equipo está en off, o sea, cuando dejamos de entregar fluoroscopía o activar la fluoroscopía, o hacer cualquier protocolo que entregue una imagen en el paciente, el equipo te dice cuánta dosis de radiación llevas acumulado. Y un poco jugamos con eso. ¿Cuál es la velocidad que entregamos cuando el equipo está funcionando? Y cuando el equipo no funciona, o estamos analizando alguna imagen que hicimos, bueno, te entregará la dosis acumulada. Y la dosis acumulada habitualmente es una simplemente suma de todos los campos de radiación que has utilizado. ¿Sí? El detalle habitualmente se entrega al finalizar en una cosa que se llama informe radiológico post-procedimiento. Ahora, durante todo procedimiento de radiología intervencional, nosotros tenemos dos parámetros. Un parámetro es el Kerma y otro parámetro es el producto dosis área. ¿Conocen los parámetros de Kerma y producto dosis área?
qué no hay respuesta en este momento? El profe había dicho que el kerma era la velocidad de radiación que se le entrega al paciente. Y No, 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 no. ¿no? Lo que dije recién es que el equipo entrega la tasa de Kerma, o sea, la velocidad con que entregamos la energía al paciente, o la velocidad con que depositamos la energía del paciente, y otra cosa es el Kerma acumulado. Aún no he definido el Kerma, y no lo defino porque debieran saberlo. ¿Qué es el Kerma? Ahí está. Ahí está. Lo voy a... Ahí ya no está. ¿O sigue estando? ¿Quién fue su profesor de radioterapia y radiología? Lo podemos llamar, ¿no? Yo tengo todos los números acá. ¿Hacemos un live con su profesor? Esos conceptos, chicos, deberían manejarlos. Si realmente, y esta invitación es para todos, si realmente quieren empoderarse, ¿cierto?, de la radioprotección en cualquier entorno que se emita, y más que querer, es su obligación, debieran manejar los parámetros o la magnitud de dosimétricas. Kerma es un parámetro indirecto que nos habla de energía cinética entregada a una partícula con masa. Es casi dosis. Casi dosis porque los rayos X justamente es radiación indirectamente ionizante. Por lo tanto, los rayos X entregan energía a electrones, los electrones ionizan. Pareciera que todo ocurre, pero en poquito tiempo, quizás menos que milisegundos, nanosegundos quizás, ocurre esa transferencia de energía. Pero en definitiva uno sabe que el kerma existe y hay una transferencia de energía cinética a electrones, a partículas con masa. En fin, el kerma que te dice el equipo es un valor dosimétrico en un punto muy específico. O sea, si el equipo, por ejemplo, si nosotros no variamos el campo de radiación y te dice que la tasa de kerma en un punto cualquiera puede que sea 4 miligray por minuto, y yo mido la tasa de kerma en un punto por acá, ¿van a ser 4 miligray por minuto también? A esta altura, No, la profe, fuente... ¿No? ¿Por qué no, Daniela? porque es que si no me equivoco, es cuando va pasando por un material, va perdiendo como la energía, ¿o no? Al interactuar Efectivamente. con el medio. Vamos a hacer un ejercicio, Daniela. Saquemos al paciente, saquemos la camilla, saquemos todo. Aire, vacío. ¿Los rayos X se mueven en el vacío? No. ¿No? ¿Cómo que los rayos X no se mueven en el vacío? Sí, sí se mueven porque es una onda electromagnética. Una partícula. A ver, estamos dudando. A ver, Ignacio, Ignacio dice que sí se mueve porque es una radiación electromagnética. Algunos dicen que son partículas. Daniela Se dice que no se comporta como mueve. partícula. Pero no los rayos X, po. O sea, se A ver. mueve la... Ay, no sé. Pero el rayo X es parte del espectro electromagnético, es parte de la luz. Podría quedarme Solamente conversando esto toda la tarde. A ver, pongámonos de acuerdo. Los rayos X, ¿qué tipo de radiación es? radiación ionizante, que pertenece al Eh, espectro electromagnético. Ya, es una radiación ionizante que pertenece, o radiación indirectamente ionizante que pertenece al espectro de radiaciones electromagnéticas. ¿Y cuál es la definición de una radiación electromagnética? ¿Necesita un medio para moverse? No, Por lo tanto, ¿se mueve en el vacío? sí. Sí, profe. Se mueve en el vacío. ¿Se comporta como partículas? A nosotros nos conviene que se comporte como partículas porque entendemos algunos procesos. Y la física de algunas interacciones se explica como comportamiento de partículas. De hecho, se dice que tiene un comportamiento dual porque hay fenómenos físicos que se entienden mejor si consideramos, ¿cierto?, como si fuera una partícula. Pero en general es energía. Las interacciones que genera, a los físicos se les hizo más fácil explicarlo como partículas, ¿vale? Y hay fenómenos físicos que solo se entienden
bajo esa premisa. Pero como dice Ignacio, es radiación electromagnética. En ese caso, Daniela, suponiendo que estamos vacíos y no hay ningún átomo que pueda dispersar, acá hay 4 miligray por minuto. ¿Acá cuánto habría? Ahí habrían 4. 4. Ok, en una Pero fuente de si hay radiación. material, no. O si igual. Esa es mi pregunta. No hay ningún material. Acá está la fuente de radiación, que es una fuente puntual, fuente divergente, colimada, finalmente quedó esta de radiación, y el kerma medido en este punto es 4 miligray minuto. Mi pregunta es, ¿cuánto kerma se mide en este punto? Ya, yo digo que si hay paciente va a disminuir. Saquemos al paciente. Para que Ahí nos no confundamos. va a haber lo mismo. Va a haber lo mismo, 4 miligray minuto. ¿Alguien opina distinto o alguien opina lo mismo? Distinto. Yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo, profe, pero igual me causa la duda de si se va perdiendo energía con la distancia. Eso. Eso tengo la duda, pero yo creo que al estar en el vacío debería propagarse, seguir manteniéndose, pero igual creo que hay una pérdida de energía. ¿Qué Entonces es lo que hace podría bajar. ¿qué es lo que hace que pierda energía un haz de radiación electromagnética? Interacción con el La interacción. La interacción con el medio, ¿cierto? Entonces el vacío debería mantenerse. Si no hay medio, ¿cierto? No debería haber pérdida de energía. Pero es ¿cuál es la...? natural que se pierda energía. O sea, no. O sea, naturalmente no hay ningún sistema que se mantenga Eso no. por sí mismo, Siempre. ¿cierto? Sí, Pero porque Pero es que miren la lo que pasa intensidad acá. es diferente. A ver, a ver. Eso es lo que me causa como Ya, duda. a ver. El inverso al cuadrado se explica por Fin, la por fin. la distancia que hay entre la fuente emisora hasta el otro punto, porque si ¿Qué? tenemos, por ejemplo, un láser, ahí la energía es obviamente uniforme, pero si es un haz de luz, la luz se dispersa por varias partes, entonces la intensidad desde el inicio va a ser diferente. Las fuentes de emisiones puntuales que tienes haces divergentes se comportan de acuerdo a la ley inversa a los cuadrados. Por lo tanto, si tú mides la tasa de Kerma en un punto cercano a la fuente de radiación, no va a ser lo mismo si lo mides en un punto lejano. Porque lo mismo que llegaba en este puntito, habitualmente para efectos prácticos la tasa de Kerma se imagina en un centímetro cuadrado, no va a ser lo mismo en este punto. Profe, pero todo el rato elegimos eso. Nos confundió. No. Yo les Dijo pregunté trampa. Yo les pregunté si la tasa de Kerma se mantenía constante a medida que la distancia se mantenía. O sea, alejaba. Ustedes me dijeron que se mantenía. Yo dije que no. Yo dije que se disminuyó. A mí me causaba la duda con la distancia. No, profe, aunque fuera el vacío, si fuera un haz divergente, la misma tasa se distribuye en superficies distintas. ¿Cuál es el mensaje que les quiero enviar, chicos? Y qué bueno que se discuta un poco esto. Que el Kerma, o la tasa de Kerma que uno mide constantemente, porque estamos mirando, ¿cierto?, un parámetro dosimétrico que es obligatorio en todo equipo de angiografía, depende de la posición del paciente. ¿Cómo habitualmente uno intenta disminuir la cantidad de dosis de radiación que va a llegar a la piel del paciente? Alejando lo más que puedas al paciente de la fuente de radiación. ¿Vale? Alejando hasta una distancia, porque la mesa se puede subir y bajar, hasta una distancia que sea posible trabajo. Lo que invito es que debes elegir posiciones de trabajo en el que el paciente o la piel del paciente se encuentre lo más lejos de la fuente de radiación, porque el Kerma va a disminuir con la distancia. No así el producto dosis área. El producto dosis área, dígame. Si nosotros alejamos la fuente del paciente, ¿traerá alguna complicación en el tema de que la intensidad del rayo va a ir disminuyendo y va a penetrar menos el cuerpo? No para compensar eso tenemos que subir un poco el miliamper y aumentamos igual la dosis. Vamos a llegar, falta el segundo parámetro.
nosotros tenemos, por ejemplo, un receptor de imagen, tenemos una fuente de radiación y tenemos una cama, ¿vale? Mi invitación es que la mesa esté lo más alejado posible del paciente para permitir el trabajo dentro del pabellón y el receptor de imagen esté lo más cercano posible para que la distancia desde la fuente de emisión al receptor sea lo mínimo posible. De tal forma que la distancia, la distancia foco, esta distancia se le llama de otra forma, se le llama SID, Source Image Distance. Distancia, fuente, imagen, sea la menor posible. Ese es un parámetro, la SID, sale en todos los equipos. Distancia, fuente, imagen. Que en otros equipos se le llama, se le coloca en vez de SID, distancia, fuente e imagen. Tu distancia fuente-imagen debe ser lo menor posible. ¿Para qué? Primero, tu camilla debe alejarse lo más que se pueda de la fuente de radiación para que la tasa de kerma que llega a la piel sea lo menor posible y tu receptor de imagen debe estar lo más cercano posible para que la radiación remanente que sale del paciente llegue a la mayor cantidad al receptor de imagen. ¿Por qué? Como dice Patricio, si nosotros alejamos infinitamente al paciente, hasta el cielo, ¿cierto? Efectivamente debiésemos aumentar los valores de exposición, justamente por la ley inversa de los cuadrados. Pero tratamos de, como les dije, acercar lo más que podemos al receptor de imagen y alejar la mesa lo más que podemos de acuerdo a la geometría que nos ofrece el equipo. Hay distancias fijas, o sea, no podemos elevar la mesa hasta el cielo. La mesa se mueve, ¿cierto?, dentro de parámetros. También el receptor de imagen se mueve, tiene una cobertura cerca como de 20 centímetros o 30, en el cual tú puedes bajar y subir para colocar pacientes más obesos, para colocar pacientes más pequeños. Mi consejo, dentro de muchos más, es que tu receptor de imagen debe estar lo más cercano posible al paciente para que la radiación remanente sea capturada completa por el paciente, completa por este receptor, y a la vez el paciente va a estar lo más alejado posible. ¿Hay alguien que está con un micrófono? Dame un segundito. Ya, parece que ahí tengo. Por lo tanto, alejando la cama o la camilla de exploración de la fuente de radiación y acercando tu receptor de imagen, logras que el control automático de posición tenga la mejor configuración posible. Y como les contaba, el producto dosis área es otro parámetro dosimétrico que también está presente, porque una cosa es saber cuánta dosis está llegando en un punto pequeñito, cuál es la tasa de dosis, pero otra cosa es saber cuánta radiación fue entregada. El parámetro que describe mejor cuánta radiación fue entregada es el producto dosis área. ¿Por qué les cuento? Miren, acá hay un cuadradito que podría ser un cuadradito, un campo de radiación en un paciente. Y acá hay otro cuadrado que va a ser otro campo de irradiación al paciente, que está medido a la misma altura o la misma distancia. Ambos campos de radiación están a 50 centímetros de la fuente de radiación. Pregunta, si este campo de radiación, si yo mido con un detector y mido 10 miligray por minuto, ¿cuánta tasa de Kerma va a llegar a ese cuadrado a la misma altura? ¿Cuál fue? Si la tasa de Kerma es 10 miligray minuto en este cuadradito que está a 50 centímetros de la fuente de radiación, ¿cuál va a ser la tasa de Kerma de un cuadrado que es el 4 veces más grande? Menor. ¿Mm? Menor. ¿Menor? ¿Por qué? No, mayor. ¿Mayor por qué? Porque Puede ser por el ejemplo que dio delante acá usted, que
que el campo es mayor, entonces la hacen más divergente. Tiene que Va- dividirse entre todo ese sector. Vale, vale, pero no me he alejado de la fuente de radiación. No, pero la colimación es mayor, para abarcar mayores campos de visión. Vale, pero lo que estamos midiendo, Profe, ¿pero está a la misma distancia? claro que sí. Ah, entonces sería la misma. ¿Quién me dijo eso? Daniela. Pucha, Daniela no me alcanzó a ofrecerle una décima. Después le voy a ofrecer otra décima, Daniela. Ah, ya me la gané. No, Yo sé que me la gané. casi lo ofrezco. Daniela dice lo correcto. Es que se adelantó a la pregunta, Daniela. Ya le voy a ofrecer una. Profe, le que voy- estoy ansiosa. ¿Ah? Estoy ansiosa. Yo creo que se merece la décima, profe. ¿Usted cree? Lo voy a pensar yo de aquí a también. la La terminar. merece, Yo sí, creo que la Se la merece. merece, profe. La merece. Daniela está en lo correcto. No la décima todavía, en lo que Todos dice. nos merecemos una decisión. Si no variamos la distancia desde la cual se emite la radiación, la tasa de Kerr es la misma. La velocidad con que depositamos la energía en un punto imaginario de 1 centímetro es la misma. No nos hemos alejado. No es igual que el ejemplo anterior, en el que sí lo alejábamos y la dosis se distribuye en un campo. Pero si medimos a 50 centímetros, es la misma tasa de dosis, misma velocidad de entrega de dosis. Pregunta inversa. ¿En cuál ejemplo sí radia más al paciente? ¿En el ejemplo de un cuadradito chico o en el ejemplo de un cuadradito grande? ¿Por una décima? Ah, No, ese que sea muy fácil. en el ¿En cuál? grande. En el grande. ¿Por qué en el grande, Daniela, y no en el pequeño? ¿Qué Porque a hay más. ustedes? ¿Más Ay, qué? no. No. A ver. A ver, pero estamos hablando de. Ambos tienen la misma tasa de Kerma. Ambos tienen la misma tasa de Kerma. Pero usted, sin dudar, ¿cierto? Me dice en el grande. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero quiero saber por qué a usted se le hace tan fácil decir que en el grande sí radia más. Porque tiene más campo. Perfecto. Usted está agregando una magnitud de área a lo que usted está pensando. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en cantidad total de radiación entregada, estamos pensando en el producto de la dosis por el área. No es lo mismo irradiar un campo pequeño que irradiar un campo grande. Por eso, Pero, profe, la intensidad, ¿y qué pasa con eso? la intensidad de radiación, habitualmente uno lo que está... Nosotros cuando medimos, por ejemplo, cuando medimos dosis total que llega al paciente, nosotros medimos dosis total a cierta altura. ¿Cuánta dosis debería llegar en cada cuadradito que compone este campo de radiación? Cuadraditos de 1 centímetro. ¿Vale? Claro, ese es el Kerma. O sea, cada cuadradito recibiría, por ejemplo, si yo le digo, terminó el procedimiento, Kerma total, 2000 miligray. Ok, cada cuadradito de 1 centímetro, para imaginarnos, recibió 2000 miligray. Pero, pucha, yo no sé cuánta radiación total se le entregó porque habrá sido un cuadradito de 1 centímetro o habrán sido muchos cuadraditos de 1 centímetro. Para saber eso, ¿qué nos falta? El área. Por lo tanto, el producto dosis área es una magnitud dosimétrica muy importante en radiología intervencional, que te dice no solamente cuánta dosis se le entregó, sino que combina el área irradiada. Y más aún cuando nosotros a veces colimamos, cambiamos de campo, usamos distintos campos de radiación. Por lo tanto, cuando integramos la dosis con el área, tenemos el producto dosis área, que sí da cuenta de la cantidad total de radiación que se le entregó al paciente. ¿Se explica? ¿O me explico? Sí, profesor. Si tú quieres saber cuál es la probabilidad de generar un efecto estocástico, te conviene pensar en el producto dosis área. De hecho, el producto dosis área es un indicador de probabilidad de generar un efecto estocástico, porque finalmente mide la cantidad de radiación total entregada al paciente. Porque añade el factor área. Pero, si tú quieres saber el detrimento en salud respecto a un efecto determinístico, te conviene analizar el Kerma o la energía entregada, que básicamente es cuánta energía se depositó
a una distancia dada. Por eso ambos parámetros dosimétricos existen en todo momento. Profe, ¿y qué sucede? Que no, todavía no responde a mi pregunta. ¿Qué sucede con Perdón, esta misma perdón, Ignacio. radiación? Con esta misma radiación, pero en un punto más acotado, siendo que el kerma es el mismo, pero la intensidad que recibió ese tejido es mucho mayor. Si tú... Vale. Hay varias cosas. El kerma, si tú estás irradiando a campo abierto o a campo más pequeño, el kerma permanece, para efectos prácticos, casi constante, porque está atravesando prácticamente el mismo espesor de paciente. ¿Vale? Ahora, solamente para efectos prácticos lo pensamos más o menos invariable. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, como nosotros tenemos un control automático de exposición que depende de la configuración de los sensores, ¿cierto?, de exposición, a veces estamos irradiando tejidos. Por ejemplo, si nosotros incluimos todo el tórax del paciente, la distribución de dosis o los campos o los sensores de radiación van a estar determinados tanto en los pulmones, ¿cierto?, que tienen cierta densidad, como en el corazón. Habitualmente funcionan 3 sensores en todos los equipos que tienen control automático de exposición. Pero, si tú controlas, si tú colimas muy pequeñito, y quizás se va a ver solamente una vértebra, o vas a ver un tejido que es más denso que la totalidad que tú tenías antirradiado, probablemente tu tasa de kerma va a aumentar ligeramente. Todo depende de la cantidad de radiación y cómo funcione estos sensores de radiación para generar una imagen más o menos óptima. Para efectos prácticos, cuando tú colimas un 10%, un 20%, más que variar la tasa de kerma, les voy a mostrar un ejemplo, les voy a grabar un video para que vean cómo varía eso y va a responder un poco. Si tú colimas de, no sé, de 30 por 30 a 20 por 20, probablemente el kerma que tú entregues no va a variar tanto. Lo que sí va a variar va a ser el producto dosiario. O sea, ¿vas a irradiar menos tejido? Sin duda que sí. Pero si tú mides la energía que depositaste a un punto dado, probablemente va a ser similar a campo abierto que a campo cerrado. ¿Me explico? Profe, está bien. ¿Alguien alguna Profesor, pregunta? disculpe. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, la idea es ir mezclando ambas dos. Totalmente. O Tienes que estar principalmente mirando trabajando. así. ¿Ah? Tienes que Claro. mirar constantemente el kerma, la tasa de kerma y el producto dosiario. ¿Cuáles van a ser tus esfuerzos? De que tu producto dosiario sea lo menor posible. ¿Cómo disminuye el producto dosiario? Trabajando con campos, ojalá colimados, utilizando colimadores secundarios. ¿Cómo puedes reducir la tasa de kerma? Acercando el flat panel lo más que pueda al paciente para reclutar toda la información posible que emerge del paciente, que sería la radiación remanente, porque si tú alejas tu receptor de imagen, el haz sigue divergiendo y parte de la radiación se pierde. Si se pierde parte de la radiación, ¿qué es lo que hace el equipo? Aumenta los parámetros de exposición automáticamente para que la calidad de imagen sea suficiente. Por lo tanto, acercamos el receptor de imagen, pero al mismo tiempo alejamos lo que más podemos, ¿cierto? La mesa del tubo de rayos X para que la intensidad de radiación que llega a la espalda del paciente, en este caso, sea lo menor posible. Es un Profesor, juego, ¿sí? Usted que trabaja en pabellón, ¿a qué distancia aproximada se pone el flat panel del paciente? Y si hay algún inconveniente con la visualización de la zona, bueno, que por lo general entran por un brazo, o por una pierna, por una extremidad. Pero el flat si panel... si el doctor entra por una extremidad, ¿por qué no cubrir todo el tubo y dejarlo bien cubierto si se quiere observar otra parte? El receptor de imagen debe estar lo más cercano posible, siempre y cuando no interrumpa con la manipulación de catéteres e instrumentos que utiliza el médico. Si el médico ingresa por acá, ¿cierto? Por una arteria radial, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y nuestro objetivo es el corazón, son lugares distintos. Perfecto. Por lo tanto, el flat panel va a ir casi pegado al paciente. Yo iría a centímetros, a 1 centímetro, a 2 centímetros, siempre y cuando el sensor de colisión no se active.
lo más pegado al paciente. Y la altura de la mesa es más o menos a 100 centímetros del piso, o a una altura que sea posible de trabajo. Depende si el médico más grande, más pequeño, si el tecnólogo más grande, más pequeño. A una altura de trabajo que sea posible el trabajo diario. Siempre y cuando no sea tan baja. Y, no me quedan muchos minutos porque tienen que hacer un control. Hay una posición mágica que se denomina punto de referencia intervencional. El tubo de rayos X tiene un foco, que es el punto donde se crean los rayos X. Acá, a la salida del tubo, hay una cámara que se llama cámara de transmisión que mide todo lo que sale del tubo. Va a medir la intensidad de radiación, ¿cierto? En miligray, o sea, claro, va a medir la dosis en miligray y va a medir cuánto se abre ese campo de radiación. Va a medir el área. Por lo tanto, finalmente, esta cámara de transmisión siempre está midiendo producto dosis área, porque sabe cuánto se abrió el campo y sabe cuál es la intensidad de la radiación. La gracia de medir el producto dosis área a la salida del tubo es que el producto dosis área no varía con la distancia. Porque si la intensidad disminuye con la distancia, el área aumenta con la distancia. Y lo hace en sentido inverso, según la ley inversa de los cuadrados. Por lo tanto, el producto dosis área es un parámetro dosimétrico que es independiente de la distancia. Pero, cuando el procedimiento dice que tenemos 400 miligray, yo digo, ¿dónde están esos 400 miligray? Acá, 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 acá. Bueno, están en el punto de referencia intervencional, Interventional Reference Point, como se ve acá. Ese punto de referencia intervencional está a 15 centímetros bajo el isocentro del equipo. Habitualmente los órganos que vamos a estudiar están isocentrados, la mayoría de las veces. Y cuando un órgano está isocentrado, la piel del paciente casi coincide con el punto de referencia intervencional. Por eso que en todo el mundo el kerma se mide en este punto que está acá. ¿Dónde está ese punto? Ahí. Si tú isocentras al paciente, ¿cierto? Acá está el isocentro del gantry. Acá estaría el punto de referencia intervencional, que justamente coincide con la superficie de la mesa la mayoría de las veces. Pero a veces el punto de referencia intervencional puede, ¿cierto?, estar fuera del paciente o en alguna angulación puede estar dentro del paciente. Por eso que el kerma final que te entrega el equipo no es un parámetro tan preciso que te dice, oye, el 100% llegó a la piel. Pucha, la mesa puede variar, la angulación puede variar. Por lo tanto, el kerma no es un parámetro tan fidedigno. Te orienta mucho, está muy cercano a la realidad, pero puede variar un 10, 20%, dependiendo de en qué posición se encuentre ese punto de referencia, porque ese punto de referencia tiene una distancia fija. Siempre va a ser la misma. Por lo tanto, a veces puede estar dentro, a veces puede estar fuera. Lo único que te dice el equipo que desde el foco a esa distancia que está a 15 centímetros bajo el isocentro. Ok. Vale. Entonces, lo que es interesante, chicos, es que ustedes controlen y tengan noción de estos parámetros dosimétricos y los entiendan. Entiendan cómo jugar con kerma, qué técnica utilizar para... Por ejemplo, si yo les preguntara ahora, y ojalá que fuera una ola de respuestas. Si yo colimo una fuente de radiación, estoy trabajando activamente con un procedimiento cualquiera, estoy trabajando con formato 22, pero me parece que el formato, mire, lo voy a dibujar acá. Me parece que el formato de 22, que está acá, o sea, yo estoy viendo un tórax de un paciente. El formato 22 le sobra, no sé, imagínense. Quizás podría trabajar así. Pero el formato de 22 es suficiente para ver lo que yo quiero ver, con la resolución espacial suficiente y qué sé yo. Y yo decido colimar. Mi pregunta es,
¿Cuál es el mayor efecto? ¿Sobre la tasa de Kerma o sobre el producto dosis área? Producto dosis área, profesor. Perfecto. Y si yo disminuyo el campo de radiación, voy a estar tratando de beneficiar el futuro efecto determinístico que se puede producir o un futuro efecto estocástico que se podría producir. ¿Cuál sería mayor? No, estocástico. El estocástico. Estocástico, ¿cierto? De alguna forma estoy restringiendo la cantidad total de radiación que le entrego al paciente. Lo que podría beneficiar desde el punto de vista determinístico es que el efecto ahora no va a involucrar los hombros del paciente, sino que va a involucrar solamente el tórax del paciente o la espalda del paciente. ¿Me explico? Probablemente no voy a poder hacer desaparecer el efecto determinístico porque la intensidad de radiación no va a variar tanto. Sin embargo, si yo colimo una imagen, voy a afectar más al producto dosis área y voy a disminuir la probabilidad de efecto estocástico. ¿Me explico? Otro ejemplo. Sí, Si estoy trabajando en un formato de 17 centímetros y el tórax me cabe justito acá, ya no puedo colimar, ¿cierto? Ya no puedo colimar. Y estamos trabajando con fluoroscopía alta. O de repente ustedes se dan cuenta que por alguna razón estamos trabajando con fluoroscopía alta y se ve muy bien, y un paciente pediátrico. Y vamos a intentar trabajar con fluoroscopía baja. ¿Vale? Pregunta para ustedes. ¿Qué parámetros dosimétricos disminuyen? La tasa de Kerma, el PDA, El Kerma. el Kerma, La tasa Kerma. Kerma, El Kerma, sí. el Kerma. ¿Por qué no Sí, el profe, el PDA? Kerma. Yo digo Porque el que PDA la es tasa mismo. de Kerma. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes en que el Kerma, y por ahí alguien dijo la tasa de Kerma, se disminuye a ambos. Estoy muy de acuerdo. Y está muy en lo cierto. Pero ¿por qué nadie opina del producto dosis área? Porque en el fondo nos está colimando más de lo que del campo chico que ya está. Ya, estoy muy de acuerdo con usted, Katy, ¿cierto? Sí. Ya. Y el producto dosis área es un número, ¿cierto? Es un indicador dosimétrico, es una magnitud dosimétrica que depende del área y depende Del Kerma. del Kerma. Ah, Por lo entonces tanto, disminuyen los dos. si quiero Todo disminuir el producto disminuye. dosis área, disminuyo, o sea, si paso de una fluoroscopía alta a una baja, disminuyo el Kerma, la tasa de Kerma y el producto dosis área. ¿Se dan cuenta? Si estamos trabajando, si decidimos hacer todo el procedimiento con fluoroscopía, en vez de utilizar cine, arriesgándonos, ¿cierto?, a no ver tan bien, beneficiamos el Kerma, la tasa de Kerma y el producto dosis área. Finalmente, todos los intentos que afecten el Kerma van a afectar el producto dosis área, porque el producto involucra la dosis. Pero no todo lo que le pase al producto dosis área le va a pasar al Kerma. ¿Me explico? Porque el producto dosis área depende de la dosis y del área, mientras que el Kerma depende de los parámetros que modifican en Kerma, que son varios. Ahora, si nosotros alejamos la fuente de... Estamos trabajando así, miren. Paciente, fuente de radiación, divergente. ¿Ya? Y, escenario 1, receptor de imagen acá. Escenario 2, receptor de imagen acá. Este es el escenario 1 y este es el escenario 2. ¿Vale? Si nosotros pasamos del escenario 1 al escenario 2, o sea, alejamos la fuente de radiación, ¿qué le va a pasar al Kerma? Aumentar. Disminuye. ¿O va a disminuir? ¿Aumenta? El Kerma que llega al punto de referencia intervencional. ¿Se aleja el tubo? No, si alejamos el receptor de imagen. El tubo rayos X está acá, Ah. abajito. Ya, Acá pues está había entendido el tubo. divergente, ¿cierto? Acá está la fuente de radiación. Si alejamos el receptor de imagen, acá está el paciente. Se produce una magnificación de la imagen. Vale, se produce una magnificación. ¿Y qué le pasa al Kerma si nosotros alejamos el receptor de imagen?
Va a aumentar. Va a aumentar, sin duda que sí, porque si nosotros alejamos el receptor de imagen, le va a llegar menos dosis de radiación al receptor de imagen. Y la imagen, ¿cómo va a estar? Subexpuesta. Si la imagen está subexpuesta, el control automático de tasa de dosis va a decir, oye, me Va a está llegando mandar poca más dosis, dosis. tenemos que aumentar algún parámetro, miliamper, kilovoltaje, no lo sé. Por lo tanto, el kerma va a aumentar, Ujú. ¿sí? ¿Y qué le va a Sí, pasar al producto de dosis área? Va a quedar igual porque no varía con la distancia. Ya, este es un caso bien particular. El área irradiada, en este caso, permanece constante, ¿cierto? Pero la tasa de kerma tuvo que aumentar porque el receptor de imagen aumentó, se alejó. se alejó. Por lo tanto, en este caso, el DAP aumenta. Porque si bien el área irradiada permanece constante, no dijimos en ningún momento que íbamos a colimar. El haz permaneció intacto. El área irradiada permanece constante, pero por razones geométricas, el kerma tuvo que aumentar. Por lo tanto, el producto dosis área tiene que aumentar. ¿Se explica? Sí. Entonces, chicos, ¿cuál es la invitación que yo les voy a hacer a ustedes? Y con esto voy terminando. Todo cambio, cualquier idea que ustedes quieran hacer, si quieren poner al paciente de cabeza, si lo quieren poner de lado, si quieren poner cualquier estrategia que ustedes quieran realizar, va a afectar directamente a estos números que están acá, al producto dosis área y kerma. Y más aún, no tienen ni siquiera que esperar a que termine el procedimiento para saber cómo les va. Porque cuando el equipo está entregando fluoroscopía, el parámetro de tasa de dosis o tasa de kerma está ahí, se lo está mostrando, te dice, oye, con esta configuración tú tienes 400 miligramas por minuto. Chuta, colimemos. Hoy siguen 400 miligramas por minuto. Vale, sí, pero colimamos ahora el producto si eres menor. ¿Qué hacemos? Disminuyamos el tipo de fluoroscopía. Pasemos a una fluoroscopía más baja. Ah, ahí disminuyó a 300. Ya, ¿qué hacemos? Oye, el flat panel está muy lejos. Acerquémoslo. Vale, vamos en 250. ¿Qué hacemos? Algunos equipos tienen la posibilidad, ¿cierto? O sea, claro, sí, algunos equipos tienen la posibilidad de disminuir la cantidad de imágenes por segundo. Estamos trabajando a, no sé, estamos trabajando 15 cuadros por segundo, la fluoroscopía. No, mucho. 7.5. En algunos casos podemos trabajar a 7.5. Disminuimos la cantidad de imágenes a la mitad, por tanto, el kerma se disminuye a la mitad. Y así, chicos. Ah, y el paciente es un paciente pediátrico. Wow, paciente pediátrico requiere rejilla antidispersión. La respuesta, ¿cierto?, es no. Paciente pediátrico hasta por lo menos 15 o 20 kilos no requiere rejilla antidispersión. Por lo tanto, podemos sacar la rejilla. Podemos pasar de 400 miligramos minuto, no sé, a 200 miligramos minuto. Y ustedes lo están mirando. Por lo tanto, si ustedes disminuyen la velocidad con que entregamos dosis de radiación, ¿qué va a pasar con el resultado final? Va a ser Mejor. mejor o menor, ¿cierto? Va a ser menor dosis entregada al dosis. paciente, menor dosis de radiación. Entonces, de alguna forma, chicos, todas las cosas que ustedes hagan dentro de pabellón, hay varias diapositivas. Les voy a hacer un resumen después en un pequeño video que se los voy a mandar, que venía justamente acá. Momentos donde uno puede aplicar la protección radiológica dentro de pabellón, antes de iniciar un procedimiento, durante un procedimiento y después de un procedimiento. Hay varias cosas que uno hace antes, varias cosas que uno hace durante y varias cosas que uno hace después. Todo eso hace que dosis total, kerma, PDA igual, sea lo mínimo posible. Es imposible brindar cero dosis. Y quiero que sincerarle eso. Hay procedimientos que irradian más y son así porque son procedimientos más complejos. Sin embargo, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, geométricos, de calidad de imagen, de lo que tú quieras, para que el resultado final sea el menor posible. Ese es el objetivo diario mío. Protocolizar exámenes, ofrecer técnicas de imagen para guiar todo tipo de procedimiento.
que es lo que vamos a empezar a aprender a partir de la próxima clase. Y hacer todos los esfuerzos geométricos, calidad de imagen y cuanto idea tengan ustedes para que el resultado final de Kerma y producto cesárea sea el menor posible. Y créanme, chicos, hay médicos que no están tan habituados con esto. Por lo tanto, tú a veces puedes mejorar todo tu escenario y la dosis total final va a ser la menor posible. Y a veces los médicos de repente no entienden mucho el tema dosimétrico. Sin embargo, a mí me gusta entregar la menor radioscopía posible, porque me gusta dormir tranquilo todos los días. Y segundo, porque sé que hay un paciente que en algún futuro, ¿cierto?, puede producirse un efecto estocástico, puede producirse un efecto determinístico, y finalmente es un paciente que recidiva, ¿cierto? Y es un paciente que puede tener heridas, ¿cierto?, tales como estas. Esto que está acá no es un paciente de radioterapia. Este es un paciente de una angioplastia coronaria. Miren estos campos. Eso no lo produce el sol. Este paciente no fue a la playa y se quemó así. Miren el campo. Son campos cuadrados. Miren. Esto, chicos, es una quemadura por radiación. Y las quemaduras por radiación, o sea, la quemadura por radiación o el eritema es lo más simple que te puede pasar. Se pueden generar úlceras, descamación, lesiones profundas en la piel, depilación, en fin. Todo depende de cuánta dosis se entrega al paciente. Por lo tanto, hay una serie de recomendaciones que se las voy a grabar para que la estudien bien. Hay bibliografía disponible que quiero que la revisen, chicos, porque es imposible, siempre les digo, entregarle toda la información en 1h20, ya estoy pasado, ¿cierto?, de clase. Por lo tanto, lo invito, ¿cierto?, a revisar la bibliografía, revisar estos videos, ¿cierto?, y entender que la combinación de todos los esfuerzos que ustedes van a ser igual a el menor kerma posible y el menor producto dosis área posible para que el paciente se vea beneficiado con ello y ustedes mismos se vean beneficiados con sus propios esfuerzos. Ese es el mensaje que les quiero entregar, chicos. Hay varias cosas que quedaron, sí, hay varias diapositivas que me voy a sentar probablemente mañana y se las voy a grabar y va a estar la explicación de cada una de ellas en Moodle, ¿sí? Que son justamente los escenarios donde podemos aplicar la radioprotección. ¿Alguna duda, chicos? Hasta el momento, no. Quizás cuando veamos el resto. Con gusto lo soluciono las dudas. ¿Quién me habla por ahí? María José. María José. Cuando tenga dudas, ¿cierto? Conversemos, ¿cierto? La idea es que podamos resolver todas las dudas. Es natural, ¿cierto?, que surjan dudas, así que yo con gusto las resuelvo todas. Recuerden que pueden escribirme al correo. Voy a habilitar otra vez un foro en el cual el primer foro de la primera semana no funcionó, fue un fracaso, nadie preguntó nada. La segunda semana decidí no colocar nada porque la primera semana no pusieron nada. Tercera semana voy a colocar otro foro, dudas o consultas, lo que ustedes quieran, porque me interesa, chicos, que no es que no quiera que me pregunten en el correo, al contrario, todos los correos que reciban los responderé con un retraso de repente de mediodía o un día, cada vez que me conecte. Pero si alguien tiene una duda, los foros son interesantes porque a veces, no sé, María José puede tener una duda el día de mañana después de leer, y puede que esa duda la tenga Patricio. Y justo Patricio no alcanzó a preguntarla, pero de repente ve el foro, ya la preguntaron y ya respondieron. Doble win-win, como se llama. ¿Vale? Así que por eso es interesante que funcione. Ahora, si no funciona, no funciona el foro, no hay problema. Me pueden preguntarse las veces que quieran. Así que eso, chicos, les voy a subir esta clase, la clase anterior, la bibliografía disponible. Alcancé a mandarle, no sé si vieron el Moodle, le mandé el link de descarga del PDF, ¿lo alcanzaron a descargar? No, no alcancé, profe, yo no. Se lo mandé como una hora antes de empezar, que me acordé que no lo había mandado. ¿Profe? ¿No se puede subir las clases en PowerPoint? Lo que pasa es que a veces no se pueden descargar y
Eso ¿Cómo yo con elegí hoy día mucho para la- descargar clase, no las, pude. las subo en PowerPoint habitualmente? No, Están en en PDF. PDF. Eso PDF. mismo. Incluso los ¿Cuál? trato, PDF, todo lo que son los videos cortitos, la explicación de movimiento no se ven con PDF. Pero, oye, qué bueno que me dijeron, yo juraba que lo había subido en PowerPoint, la voy a revisar y la puedo subir toda en incluso, PowerPoint. profe, las tiene en el Drive y yo, por ejemplo, traté de descargar la de la clase que era del control de hoy día y me decía que era muy pesada y no me dejaba ni siquiera visualizarla desde el Drive. Ya, lo que sí es cierto es que desde el Drive no lo pueden visualizar, tienen que descargarlo siempre. Es que le ponía a descargar y me arrojaba como un error de Google, Ya, ¿qué voy a un error hacer número hoy 200, día no sé. después de que termine de configurar todo el módulo? Uno a veces se demora harto en configurar esa plataforma, ¿cierto? Lo que Ujú. voy a hacer, pero chicos, ojo, no sé si están todos disponibles todavía, les voy a mandar un link de descarga. Para mí es más fácil hacerlo todo por WeTransfer. Yo, por temas administrativos, tengo que dejar todo respaldado. Pucha, yo sinceramente no me explico por qué algunos sí pueden descargar y otros no pueden descargar por Eso, por Google ejemplo, Drive. la presentación anterior, el Gabriel pudo descargarla. Y como Ya, yo no pude, él la subió a Mega, creo, y me ya, mandó el link y así la pude descargar yo recién. perfecto. Lo que voy a hacer, ya que llevamos 3 semanas, les voy a enviar todo lo que hemos visto en enlaces de WeTransfer. Lamentablemente, el enlace de WeTransfer dura solamente una semana. Ya, profe, entonces ¿Ya? tendríamos que tener Entonces, todo descargado. claro, yo voy a subirlo y Ajá. ustedes aprovechen de descargarlo, ojalá esta semana. Lo guardan, ¿Mm? ¿cierto? Va a estar administrado, organizado en carpetas, qué sé yo. Y después lo voy a borrar para que no insistan con el enlace, porque no va a funcionar después el enlace. Para que no me Ya, digan, profe. oye, profesor, el día Ya, de la profe. prueba intenté descargarlo y no se puede. No se puede porque ya expiró. Ya, profe. Eso. Así que se lo voy a subir eso hoy día. Le voy a mandar los enlaces. ¿Sí? Ujú. Y Ya, profe. espero el correo de Katy, ¿cierto? Para que me Ya diga se la lo envié. hora. Ya me lo envió. A ver, Katy Jaramillo. Profe, Ok, ya. Dígame. ¿y no es posible continuar en la próxima clase en las diapositivas que nos faltaron? Me gustaría, o sea, sí, sí, totalmente. A ver, qué es lo que intento o cómo podemos resolver eso? ¿Qué me pregunta? Solange. Solange. Solange, a mí yo podría hacer que todo el semestre habláramos de esto, sinceramente. Solo de protección radiológica. Es un tema muy grande que intento resumirlo, ¿cierto? Las preguntas que van surgiendo son muy buenas y eso hace que vayamos construyendo un poco el conocimiento que ustedes van a recibir finalmente. Y pucha, a veces se me da el tiempo, yo en motivación no me quedo, podría seguir hasta las 11, no sé. Como que me gusta a veces hablar. El problema es que no puedo hacerlo, ¿cierto? Porque respeto su tiempo, ¿cierto? Y es justo que no me extienda porque no se debe. ¿Cuál es el otro pero? Que intento, ¿cierto?, lograr abarcar el programa completo que tengo planificado, que lo va a preparar, ¿cierto?, de alguna forma para enfrentarse a la radiología intervencional en un futuro. Si dedico mucho tiempo a esta clase en particular, empiezo a perder, ¿cierto?, el tiempo que tengo destinado a otras clases. Entonces, ¿qué es lo que yo les ofrezco de repente para otras clases? Voy a subir este video así como subí el otro video. ¿Ustedes pudieron ver el otro video que subí, que fue la continuación de la clase? Sí. Sí, Súper. profe. Entonces, ¿cuál es la oferta que quiero brindarle a ustedes? Y esta oferta va con garantía, va con boleta, ¿cierto? Si no, y con 30 días de cambio y todo lo que ustedes quieran. La oferta que les quiero brindar para que sigamos avanzando, ¿cierto? Y les pueda entregar más herramientas para que nos entendamos mejor en la próxima clase, es que les voy a grabar lo que viene. Y siempre les digo, esta materia que les envío por video, no quiero considerar la materia pasada. En el sentido de que si ustedes me dicen, profe, ¿qué preguntó? ¿Y esta clase? No, no, ya la pasé, así como que. No, no es así la cosa. Déjenme un poquito. Lo que les quiero